Por muy adaptable que haya sido desde que Rusia lanzó su invasión, Ucrania también ha demostrado que cuando encuentra una estrategia ganadora, tiende a mantenerse en ella. Y en este momento, esa estrategia es atacar el petróleo ruso. Incontables toneladas del producto más valioso de Rusia ya se han quemado gracias a los ataques de Ucrania a refinerías, depósitos, estaciones de bombeo y cualquier otro objetivo que pudiera tener, aunque sea el más mínimo rastro de petróleo ruso. Y Ucrania lo hizo de nuevo. Es 1, 2, 3 veces un ataque a plataformas petroleras, ya que Ucrania acaba de golpear a Rusia donde más le duele y donde menos lo esperaba: sus plataformas petroleras en el Mar Caspio. El 11 de enero, United 24 Media informó que las Fuerzas de Operaciones Especiales de Ucrania, o SOF, llevaron a cabo un ataque de precisión con drones que alcanzó no una, sino 3 de las plataformas petroleras marítimas de Rusia en el Mar Caspio. Las 3 plataformas, que Putin habría pensado que estaban a salvo de los ataques de Ucrania cuando lanzó su invasión, recibieron impactos directos. Aunque, según informa United 24 Media, no está claro cuántos daños se causaron exactamente. El medio señala que el sistema de monitoreo de la empresa de la NASA, que se utiliza para rastrear incendios en la Tierra mediante imágenes satelitales, aún no ha detectado incendios en ninguna de las 3 instalaciones que Ucrania atacó, pero eso no significa que no se haya causado daño. En cambio, sugiere que Ucrania golpeó componentes estructurales de las 3 plataformas, en lugar de cualquier parte de las estaciones que pudiera haber contenido reservas de petróleo o gas. Esas 3 plataformas se llaman Filonovsky, Valery Greifer y Yuri Kochagin. La confirmación de que las 3 fueron alcanzadas proviene del Estado Mayor General del Ejército Ucraniano, que lo comunicó por Telegram, según dijo el Estado Mayor, como parte de las medidas para reducir el potencial militar y económico del agresor. Unidades de las Fuerzas de Defensa de Ucrania atacaron 3 plataformas de perforación de la corporación Lukoil en las aguas del Mar Caspio, a saber, las plataformas B, Filonovsky, Yuri Kochagin y Valery Greifer. Estas instalaciones se utilizan para apoyar al ejército de ocupación ruso. El Estado Mayor no menciona a las Fuerzas de Operaciones Especiales. Esa información proviene de United 24 Media, que dice que la confirmación de la participación del grupo vino de una declaración que las Fuerzas de Operaciones Especiales publicaron el 11 de enero. De cualquier manera, está claro que una de las ramas de operaciones especiales de Ucrania tendría que estar involucrada en un ataque como este, porque las plataformas petroleras de Rusia en el Mar Caspio no son objetivos fáciles de atacar. Como dice Euromaidan Press en su informe sobre el incidente, estas plataformas están al menos a 950 kilómetros o alrededor de 590 millas de las líneas del frente de la guerra en Ucrania. Cualquier dron que Ucrania envíe hacia ellas tendría que ofrecer el alcance necesario para realizar un ataque de ese tipo, con Ucrania quizás necesitando también despejar rutas aéreas a través de partes de su propio territorio ocupado, para siquiera hacer posibles estos ataques en primer lugar. Pero Ucrania lo logró y ya lo ha hecho antes. United 24 Media afirma que este ataque, que tuvo como objetivo infraestructura operada por el gigante energético ruso Lukoil, es el segundo ataque con drones confirmado contra la infraestructura de Rusia en la región del Mar Caspio. El primero ocurrió solo un par de semanas antes, como también informó United 24 Media, el 31 de diciembre de 2025. En ese ataque, el Servicio de Seguridad de Ucrania, o SBU, informó que lograron varios impactos directos en otra plataforma petrolera rusa, aparentemente con drones aéreos. Los videos y fotografías capturados en el lugar parecen confirmarlo, y la cuenta especial Kherson K-Takes dice que este ataque también parece haber tenido como objetivo la plataforma Valery Greifer. Aunque el ataque del 11 de enero puede ser solo el segundo ataque oficialmente confirmado contra la infraestructura rusa en el Mar Caspio, probablemente ha habido varios otros. Euromaidan Press afirma que este último ataque representa el quinto que Ucrania ha llevado a cabo en aproximadamente un mes, agregando que Ucrania comenzó lo que parece haberse convertido en una campaña completamente enfocada en el Caspio desde el 11 de diciembre. La campaña comenzó el 11 de diciembre, cuando, según informes, drones ucranianos atacaron la plataforma Filonovsky, deteniendo la extracción de más de 20 pozos. Ataques posteriores volvieron a tener como objetivo la misma plataforma, así como la plataforma Yuri Kochagin y más tarde la plataforma Valery Greifer, también conocida como el campo Rakoshizna. Según el medio, parece que Ucrania tiene la mira puesta en un trío de objetivos. Las 3 plataformas han sido atacadas repetidamente, lo que significa que Ucrania le está dejando algo muy claro a Putin. Estos gigantes de perforación petrolera, que Putin pensaba que estaban seguros en el Mar Caspio, están lejos de estarlo. Ucrania los está atacando una y otra vez,
lo que sugiere que Rusia no tiene respuestas para detener los drones, que parecen tener rutas consistentes y claras hacia plataformas petroleras que juegan un papel importante en mantener llenas las arcas de guerra de Putin en Ucrania. Volveremos en un momento a por qué estas plataformas en particular son tan importantes. Otra cosa importante a destacar es que el ataque de Ucrania en el Mar Caspio no fue un ataque aislado. De hecho, fue parte de una noche en la que Ucrania tenía una amplia gama de objetivos, enfatizando una vez más, la dependencia del país y la capacidad de sus drones de ataque de largo alcance han crecido. En 2026, la publicación del Estado Mayor en Telegram destacó esto, junto con el informe sobre el ataque en el Mar Caspio, declarando lo siguiente. Además, las fuerzas de defensa llevaron a cabo un ataque de fuego contra un lanzador de un sistema de misiles antiaéreos Bukam-3 en la zona del pueblo de Baronacheva, territorio temporalmente ocupado de la región de Luhansk. Este sistema de defensa aérea de alcance medio está diseñado para atacar objetivos aerodinámicos. Según datos preliminares, se registraron impactos y explosiones. Este es un dato interesante. Mencionamos anteriormente que la serie de ataques de Ucrania a la infraestructura petrolera de Rusia en el Mar Caspio pudo haber sido posible gracias al establecimiento de rutas aéreas seguras a través de partes de Ucrania ocupada. Si Ucrania realmente está utilizando drones de largo alcance, también necesitan atravesar una parte del territorio ruso para llegar al Mar Caspio, ya que Ucrania no va a arriesgarse a provocar un incidente internacional enviando sus drones por el espacio aéreo de Georgia y Azerbaiyán, lo cual tendría que hacer para evitar el territorio ruso y aún así atacar el Caspio. El punto que estamos planteando aquí es que debería haber muchas oportunidades para que las defensas aéreas de Rusia hagan algo respecto a los drones ucranianos antes de que ataquen las plataformas petroleras. Entonces, ¿por qué no lo hacen? Ataques como el que Ucrania confirmó contra el Bukam-3 de Rusia el 11 de enero pueden ofrecer la respuesta. Las defensas aéreas de Rusia han sido devastadas a lo largo de la guerra, según el Ministerio de Finanzas de Ucrania. Rusia ha perdido 1.270 de sus unidades de guerra antiaérea, incluido el Bukam-3, que fue destruido casi al mismo tiempo que el último ataque de Ucrania en el Mar Caspio. Sumando a esa cifra, esta magnitud de pérdidas ha creado una situación en la que hay una cantidad incalculable de brechas en la cobertura de defensa aérea de Rusia. La Nueva Voz de Ucrania cubrió este problema en noviembre de 2025, en un artículo en el que afirmaba que la mayoría de las defensas aéreas de Rusia están concentradas en Moscú o en las líneas del frente de la guerra, dejando muy poco para proteger el resto de la enorme extensión territorial del país. El medio citó al jefe del centro para contrarrestar la desinformación de Ucrania, Andriy Kovalenko, quien dijo: para ponerlo en contexto, la mayoría de los rusos en el país no están protegidos por Putin en absoluto, aunque él constantemente prometía seguridad para todos. Kovalenko agrega que Rusia está enfrentando escasez en varios de sus principales sistemas de defensa aérea, como los S-300, S-400 y los sistemas Panzer. Esto significa que Ucrania puede aprovechar la falta de defensas aéreas de Rusia para enviar drones al territorio ruso con facilidad, siempre y cuando esos drones puedan negociar. Las líneas del frente en las regiones ocupadas de Ucrania, donde Rusia ha concentrado la mayoría de su presencia de defensa aérea, ¿podría eso haber sido lo que ocurrió el 11 de enero? Puede que no sea coincidencia que Ucrania haya destruido un Bukam-3 casi al mismo tiempo que atacó el trío de plataformas petroleras del Mar Caspio de Rusia, aunque esto es solo una especulación. Puede que no haya habido necesidad de golpear las defensas aéreas de Rusia más fuerte de lo que ya habían sido, ya sea en el ataque del 31 de diciembre a una plataforma del Mar Caspio, que mencionamos antes en el video. Ucrania atacó la plataforma con lo que parecían ser drones similares a los que usó en las líneas del frente. En otras palabras, Ucrania probablemente acercó esos drones utilizando algún tipo de embarcación antes de lanzar su ataque. Lo mismo pudo haber ocurrido el 11 de enero. Las Fuerzas de Operaciones Especiales compartieron un video en X que ofrece una breve idea de cómo llevaron a cabo su ataque. Con una duración de unos 50 segundos, el video muestra la vista desde varios drones mientras se acercan a sus objetivos en la plataforma petrolera. No está claro si estos son drones desplegados desde embarcaciones o drones de largo alcance que han viajado a través de territorio ucraniano y ruso para llegar a donde necesitaban ir. En última instancia, realmente no importa. Los drones volvieron a alcanzar sus objetivos. Las plataformas petroleras de Rusia en el Mar Caspio han demostrado ser extremadamente vulnerables. Sumando a todo esto, Ucrania también llevó a cabo un ataque separado y aparentemente no relacionado contra las fuerzas rusas en la región de Jersón, en Ucrania, más o menos al mismo tiempo que las fuerzas especiales estaban atacando las plataformas petroleras de Rusia en el Mar Caspio. United 24 Media dice que Ucrania atacó un depósito logístico utilizado por el 49 Ejército Combinado de Rusia cerca del asentamiento de Novotroitska.
Como suele ser el caso con los ataques de Ucrania, el país golpeó una instalación que fue creada para suministrar a las tropas rusas en el frente el equipo que necesitan para mantener sus asaltos a las posiciones ucranianas. Así que no es solo el petróleo ruso lo que Ucrania está debilitando poco a poco. Ucrania está destruyendo la capacidad de Rusia para mantener su equipo en movimiento a través de los territorios ocupados. Pero volvamos a las 3 plataformas petroleras que las Fuerzas de Operaciones Especiales, SOF, acaban de atacar. Hay varias buenas razones por las que estas plataformas están siendo atacadas en particular, así como por qué Ucrania ha puesto su atención en la posición de Rusia en el Mar Caspio últimamente. 2025, empecemos con las plataformas petroleras. Las 3 tienen el potencial de generar mucho dinero para el fondo de guerra de Putin si se les permite continuar sus operaciones sin restricciones. El campo petrolero Filonovsky, sobre el que se encuentra la plataforma del mismo nombre, es sumamente importante para Rusia. United 24 Media dice que este campo petrolero es uno de los más grandes a los que Rusia tiene acceso en el Mar Caspio. Tiene reservas estimadas de petróleo de aproximadamente 129 millones de toneladas y también podría albergar alrededor de 30.000 millones de metros cúbicos de gas. Una sola tonelada de petróleo equivale a aproximadamente 65 barriles, multiplica 129 millones de toneladas por 65 y obtienes un potencial de 8.385 millones de barriles solo en este campo petrolero del Mar Caspio. Por supuesto, Rusia no tiene acceso a todas estas reservas estimadas, ni de cerca. Aún así, vale la pena considerarlo. En diciembre, el Moscow Times informó que Rusia estaba vendiendo barriles de petróleo con un gran descuento, lo que resultó en que cobrara solo $34.52 por barril a los países que siguen comprando, mientras Rusia lucha bajo sanciones. Si tomamos esa cifra, por baja que sea, y la multiplicamos por 838.5 millones de barriles, obtenemos más de 28.9 mil millones de dólares. Eso no es una cantidad insignificante de dinero, incluso si Rusia solo puede extraer una fracción de las reservas de petróleo estimadas disponibles para sus equipos en el campo petrolero Filonovsky. Eso sigue representando una gran cantidad de ingresos petroleros que Putin puede grabar para su guerra. En cuanto a las reservas de gas del campo petrolero Filonovsky, es un poco más difícil obtener cifras específicas. En abril de 2024, el Kyiv Independent informó que Bloomberg había afirmado que Rusia estaba vendiendo gas a China por $257 por cada 1.000 metros cúbicos. Si tomamos esa cifra como válida, y puede que haya bajado en casi 2 años desde entonces, debido a las sanciones occidentales. Eso significaría que el valor del gas en Filonovsky está en la región de 7.000 millones de dólares, no tan alto como el del petróleo. Pero aún así, hay mucho potencial para que Putin explote esta ubicación marítima para obtener dinero, y ese es el punto interesante. Filonovsky es solo una de las 3 ubicaciones que Ucrania atacó, y las otras 2 también le ofrecen a Rusia mucho potencial para generar dinero. United 24 Media agrega que el 778 millones de toneladas de petróleo, junto con 12.000 millones de metros cúbicos de gas. Eso es más de 17.500 millones de dólares en petróleo y un poco más de 308 millones de dólares en gas, usando las cifras que compartimos anteriormente. En cuanto al campo petrolero Grafer, Euromaidan Press dice que la región tiene reservas recuperables de aproximadamente 2.116 millones de toneladas de petróleo y 33.000 millones de metros cúbicos de gas. Suma otros 4.3 mil millones de toneladas de petróleo y alrededor de 8.4 mil millones de dólares en gas al total. De repente, que Ucrania apunte a las plataformas petroleras de Rusia en el Mar Caspio tiene mucho sentido. No puede hacer mucho respecto a que Rusia posea este petróleo y gas, y no es como si Ucrania pudiera enviar drones muy profundo bajo tierra para eliminar el petróleo y gas y evitar que Rusia lo extraiga. Lo que Ucrania puede hacer es causar interrupciones constantes en las instalaciones petroleras que Rusia ha construido para explotar estas enormes reservas multimillonarias del Caspio. Cada vez que esas instalaciones se retrasan en sus operaciones o se desconectan por completo, Rusia tiene que esperar un poco más para obtener el petróleo y gas que puede vender. Y en una guerra que se ha convertido en una de desgaste, relacionada tanto con las finanzas como con los soldados y el equipo en el campo de batalla. Cada ataque que le quita dinero a Putin es un ataque que vale la pena realizar para Ucrania. En un contexto más amplio, los ataques de Ucrania en el Mar Caspio tienen otro propósito. Le muestran a Rusia que no puede salirse siempre con la suya en ese mar en particular. No se puede negar que Rusia ha hecho bien en establecerse en el Mar Caspio. Allá por 2024, la Fundación Jamestown destacó lo importantes que son los campos de petróleo y gas que ahora controla Rusia, especialmente en el contexto de la seguridad energética europea. El medio señala que, aunque Rusia tradicionalmente considera que los recursos energéticos que extrae del Mar Caspio son inferiores a los que obtiene de sus yacimientos en el Ártico y Siberia, aún así,
entiende lo importante que puede ser su posición en el Mar Caspio, ya que, según la Fundación, los principales responsables políticos rusos están visiblemente preocupados por la posibilidad de que los países de la región del Caspio se conviertan en una fuente importante de energía para la Unión Europea, lo que potencialmente fortalecería su cooperación política y militar con los adversarios de Moscú. En otras palabras, el control sobre el petróleo y el gas del Caspio trae consigo la capacidad potencial de mantener a muchos países europeos dependientes de Rusia para esos productos. Y con esa dependencia viene el dinero que Putin puede usar para librar su guerra. Por eso Rusia está tratando de aislar la región del Mar Caspio de Europa y espera convencer a los llamados Caspio 5 para que la ayuden a hacerlo. Esos 5 países incluyen a Irán, Turkmenistán, Azerbaiyán, Kazajistán, junto con Rusia. Todos tienen intereses petroleros y gasíferos en el Mar Caspio, y todos han firmado la Convención sobre el Estatus Jurídico del Mar Caspio, que fue un acuerdo formado en 2018 para poner fin a las disputas entre los Caspios 5. Por supuesto, mucho ha cambiado desde 2018. Sin embargo, Rusia está buscando aprovechar la naturaleza cooperativa de este acuerdo en contra de Europa por las razones que acabamos de mencionar. En noviembre de 2024, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación sugirió que las maniobras de Putin en el Mar Caspio estaban dando frutos. El consorcio sostiene que Rusia ha logrado arrebatarle el control de grandes porciones del crudo de Kazajistán al propio país, lo que, a su vez, significa que las compañías petroleras occidentales no pueden cooperar con Kazajistán para extraer ese crudo. Con el control sobre el petróleo y el gas del Caspio, viene el control sobre las necesidades energéticas de Europa, al menos según la lógica de Putin. Incluso aquellas compañías occidentales que todavía operan en la región ahora tienen que jugar según las reglas de Rusia para obtener lo que quieren de ella. Pero eso podría empezar a cambiar pronto gracias a Ucrania y al menos a un miembro de los 5 del Caspio que no está particularmente contento con Rusia. Para Ucrania, los ataques contra los intereses petroleros de Rusia en el Mar Caspio podrían acercar al país a los socios europeos que lo han apoyado desde el inicio de la invasión de Putin. Es un caso de una mano lava a la otra, ya que Ucrania se beneficia de más armas y apoyo, mientras que los países europeos se acercan a la posibilidad de establecer presencia en el Mar Caspio, a medida que el control de Rusia se debilita, y ese control sin duda está empezando a aflojarse. Incluso antes de que Ucrania comenzara su campaña en el Caspio, el Ejecutivo Marítimo afirmaba que Rusia empezaba a ver disminuir su influencia en la región del Caspio. Según el medio, Rusia también utiliza el Mar Caspio para transportar armas, así como para extraer petróleo y gas. Envíos de misiles iraníes, drones y municiones han entrado todos a Rusia a través del Mar Caspio, siendo uno de los cargamentos más notables uno de 220 misiles balísticos Fata 360, según informa el medio. Los ataques de Ucrania en el Mar Caspio podrían verse como una advertencia para Rusia. En este contexto, en este momento, Ucrania está atacando plataformas petroleras. Sin embargo, ha demostrado ser más que capaz de atacar tanto buques de guerra rusos como embarcaciones de la flota fantasma en el pasado. Putin podría estar preguntándose ahora qué tan seguros están sus barcos en el Mar Caspio, dado que Ucrania claramente está operando ahí y parece estar enfocada en causar el mayor daño posible a los intereses de Rusia en esa zona. La relación de Rusia con Kazajistán también parece estar debilitándose, como se vio durante la edición de junio de 2024 del Foro Económico de San Petersburgo. Ahí, el presidente de Kazajistán, Kassym-Jomart Tokayev, estuvo en el escenario junto con Putin. Pero mientras Putin esperaba que su homólogo siguiera la línea rusa, Tokayev tenía ideas diferentes. Se negó a reconocer la anexión rusa de Donetsk y Lugansk. Tokayev también dijo que ha rechazado una solicitud rusa de enviar soldados kazajos para luchar en Ucrania, y que respetaría las sanciones occidentales contra el petróleo ruso. Tal acción sería valiente para el líder de un país relativamente pequeño, incluso en el mejor de los casos. Decir estas cosas en el escenario junto a Putin requiere tener mucho valor, algo que preferimos no mencionar aquí. El punto de todo esto es que Ucrania podría estar jugando a largo plazo con sus ataques en el Mar Caspio. En el sentido inmediato, está tratando de cerrar las plataformas petroleras para detener el flujo de dinero hacia las arcas del Kremlin. Pero más allá de eso, Ucrania está debilitando la influencia de Rusia en el Caspio, en un momento en que la influencia de Occidente en esa región parece estar aumentando. Kazajistán ciertamente no se está dejando someter a los caprichos de Putin. Quizás más ataques, como los realizados por Ucrania el 11 de enero, mostrarán a otros miembros de los 5 del Caspio que Rusia puede no ser la potencia que Putin la pinta. Y si eso sucede, la pesadilla de Putin de que Occidente extienda sus tentáculos colectivos hacia el Mar Caspio podría convertirse en realidad. Un miembro de los 5 del Caspio, con el que Putin se habría sentido cómodo de que permaneciera del lado de Rusia, habría sido Irán. Pero en este momento, el régimen del país tiene sus propios problemas importantes. Parece que hay una revolución en marcha,
y es una que podría hacer que los líderes de Irán corran lo más rápido posible hacia Moscú. Descubre más en nuestro video y recuerda suscribirte a El Show Militar para obtener cobertura de los últimos ataques de Ucrania contra los intereses petroleros de Rusia. Y gracias, como siempre, por vernos.